Hola, hola a todos. Hoy vais a estudiar conmigo dos movimientos que surgieron en España a finales del siglo XIX, en el que es esencial saber que en la España de finales del siglo XIX y principios del XX había muchos problemas de cambios. En ese momento surgieron dos grupos de escritores muy importantes, que son la generación del 98 y el modernismo, en el que cada uno tenía sus propias ideas y formas de escribir. Bueno, empezamos con el primer movimiento, que es el modernismo. Tenemos como una definición: el modernismo fue un movimiento literario que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del XX, donde los escritores buscaron la belleza, la originalidad y la experimentación estética en sus obras. Bueno, es muy importante saber que el modernismo surgió porque los escritores de esta época querían hacer algo diferente. ¿Qué quiere decir esto? Es que los escritores estaban cansados, hartos de las formas tradicionales de escribir. Querían probar cosas nuevas, en el que se inspiraron en movimientos artísticos de otros países. Adoptaron esas ideas en sus propias historias y culturas. Algunos históricos modernistas famosos fueron Rubén Darío, José Martí y Leopoldo Lugones, en el que querían escribir de una manera más creativa e emocional, usando palabras bonitas para expresar sentimientos profundos. Con otras palabras, podemos decir también que el modernismo fue un intento de hacer la literatura más interesante e emocionante. Pasamos al segundo movimiento, que es la generación del 98. Tenemos como definición: fue un movimiento literario y cultural que surgió en España a finales del siglo XIX, caracterizado por su preocupación por los problemas políticos, sociales y culturales del país tras la pérdida de sus últimas colonias. Bueno, la generación del 98 surgió en un contexto de crisis de cambio en España, marcado por la derrota en la Guerra Hispano-Estadounidense, que fue en 1898, que resultó en la pérdida de las últimas colonias españolas en América e Asia. Los escritores de esta generación, entre los que destacan Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Antonio Machado y Ramón de Valle Inclán, se vieron profundamente afectados por esta crisis y buscaron reflexionar sobre la identidad nacional y el destino de España. La obra de la generación del 98 se caracterizó por un sentido de desencanto y una búsqueda de respuestas a las preguntas fundamentales sobre la esencia de España como nación, a través de ensayos, novelas, poesía y otras formas literarias. Exploraron temas como la decadencia de la sociedad española, la crisis de valores, la búsqueda de la autenticidad y la relación entre la realidad y la ficción. Además, muchos de ellos adoptaron un estilo literario introspectivo y reflexivo, en el que se cuestionaban a sí mismo y a su papel en la sociedad. Con palabras más breves, podemos decir también que la generación del 98 fue un movimiento literario que surgió en un momento de crisis nacional. Se caracterizó por su profunda reflexión sobre la identidad y el destino de España, así como por su influencia en la literatura y la cultura española del siglo XX. Ahora vamos a ver los puntos comunes y divergentes entre ambos movimientos. Empezamos con los puntos comunes. Primero, surgieron en España a finales del siglo XIX y principios del XX. Segundo, respuesta a la crisis política, social y cultural de la época. Tercero, buscaron romper con las formas literarias tradicionales. Cuarto, preocupación por la identidad nacional y la realidad de España. Y como último, legado duradero en la literatura y la cultura española. Los puntos divergentes entre la generación del 98 y el modernismo radican en sus enfoques literarios y filosóficos. Mientras que la generación del 98 se centraba en la introspección, la crítica social y la preocupación por los problemas de España, el modernismo se caracterizaba por su búsqueda de la belleza, el exotismo y la ruptura con las normas establecidas.